hermanos, buenas noches y bienvenidos a la última clase de Construyendo una Teología Bíblica y la última clase de este módulo también. Felicidades por sobrevivir el módulo, pero no han cumplido la tarea todavía, entonces vamos a ver. Muy bien. Ok, para empezar vamos a tener un breve resumen. Lo que estamos tratando de hacer en esta clase es encontrar o ver el gran panorama de la Biblia. Okay, porque la Biblia es una historia y Dios se revela a sí mismo por medio de esta historia. Entonces, en esta clase lo que estamos promoviendo es que la idea principal de la Biblia es la autorrevelación de Dios y se revela a sí mismo por medio del reino de Dios. Eso es el marco temático. Y Jesucristo es el centro teológico y la estructura de la Biblia es por medio del pacto entre Dios y su pueblo. ¿Okay? Es el otro gráfico que hemos usado en las otras clases y también hemos usado este gráfico para entender la secuencia, la historia de la Biblia. ¿Okay? Muy bien. Lo que queremos hacer esta noche es poner en práctica lo que hemos estudiado en las otras clases. Entonces, queremos hacer la teología bíblica. ¿Okay? Hay dos maneras para hacer eso. Primero, podemos estudiar un tema específico. Por ejemplo, podríamos elegir un tema y podemos seguir ese tema a través de la Biblia, empezando en Génesis y terminando en el libro de Apocalipsis. Es una manera. ¿Okay? Dios mediante, esta noche vamos a ver dos ejemplos de esto. Vamos a seguir dos temas a través de la Biblia y vamos a formar una teología bíblica de esos temas. ¿Okay? La otra manera que podemos hacer la teología bíblica es podemos elegir un pasaje. Y con este pasaje podemos ver la relación entre este pasaje y el resto de la Biblia. ¿Okay? El resto de la autorrevelación de Dios, el desarrollo del reino de Dios, el pacto y cómo nos apunta a Jesucristo. ¿Okay? Entonces, esta noche vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Okay? Entonces, dos ejemplos de los temas y un ejemplo por estudiar un pasaje. ¿Okay? Y también, esta noche vamos a terminar como empezamos la clase o este curso, con 3 estudios de caso. ¿Ustedes recuerdan los estudios de caso? Probablemente no, pero vamos a verlo otra vez. ¿Yeah? Ok. El primero es este caso. Tratas de compartir el evangelio con una compañera de trabajo y parece que ella está siguiendo lo que le dices, pero de repente le pregunta, ¿por qué Dios es tan violento en el Antiguo Testamento? Les manda que los creyentes maten a los otros pueblos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es tan violento en el Antiguo Testamento? Entonces queremos tratar este caso porque especialmente con los no creyentes es una pregunta común. Es una pregunta común con creyentes también. ¿Por qué parece que Dios es tan violento en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento parece que Dios por medio de Jesucristo es muy amable, muy genial, muy gracioso? ¿Por qué es así? ¿Por qué la diferencia? Entonces, para responder a esta pregunta, el tema que vamos a estudiar es el tema de guerra. Entonces, queremos seguir este tema a través de toda la Biblia para formar una teología bíblica de la guerra y cómo podemos entender
las partes de la Biblia que son muy violentas. ¿Ok? Entonces, si quieres estudiar ese tema de guerra, ¿dónde empezarías? El Antiguo Testamento, ¿ya? ¿Hay un pasaje específico? ¿Dónde empezarías? ¿Dónde? Ajá, sí, en Génesis. El libro de Génesis, en el capítulo 3, en el jardín, encontramos la primera semilla de una guerra espiritual. ¿Okay? En Génesis 3, 15, encontramos estas palabras. ¿Okay? Recuerda que en Génesis 3, después de la caída, Dios está juzgando al serpiente, a la mujer y al hombre también. Y dice en el verso 15, pondré enemistad entre tú y la mujer, hablando al serpiente, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que podemos ver es que la guerra empezó en el jardín entre dos semillas. La semilla de la serpiente y la semilla de la mujer. Okay. En este momento, las dos semillas no tienen mucho sentido. Entonces, tenemos que seguir un poquito más en el libro de Génesis para entender lo que está pasando. Pero tenemos la guerra y tenemos los dos lados, el serpiente y la mujer. Okay. Y realmente tenemos que reconocer que la guerra es un tema importante en las Escrituras porque hay solo 4 capítulos en toda la Biblia que no incluyen esta guerra. Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22. Okay, aparte de esos capítulos, la guerra está presente en toda la Biblia. Toda la Biblia, en un sentido, es acerca de esta guerra que ha empezado en Génesis 3:15. Ok. Entonces vamos a empezar allá y vamos a continuar en Génesis 12. Génesis 12. Podríamos mencionar la enemistad entre Caín y Abel también, pero vamos a seguir adelante en Génesis 12. Y en estos capítulos, en Génesis 12, 15, 17, encontramos el pacto entre Dios y Abraham. ¿Por qué el pacto es importante cuando hablamos de este tema, de la guerra? ¿Por qué la idea del pacto es importante? ¿Qué piensan? ¿Hay algunas ideas? El pacto define los lados de la guerra. En otras palabras, la semilla de la mujer está dentro del pacto. ¿Ok? El serpiente está fuera del pacto. ¿Ok? Entonces, cuando leemos Génesis 3:15, encontramos las dos semillas, pero aparte de eso, no sabemos lo que significa. ¿Ok? ¿Quién pertenece a la semilla de la mujer y quién pertenece a la semilla del serpiente? ¿Ok? No estamos hablando de seres humanos contra los animales.
No, es algo espiritual, es una guerra espiritual. Entonces, los que están dentro del pacto es la semilla de la mujer, ¿ok? Están en el lado de Dios mismo, pero la semilla del serpiente está fuera del pacto. ¿Ok? ¿Tiene sentido? Entonces, el pacto determina los dos lados de la guerra, los dos partidos. ¿Ok? Muy bien. Después del pacto, en Génesis 12, 15 y 17, vamos a continuar en el libro de Éxodo. Entonces, abran sus Biblias a Éxodo 33, 2. Y el contexto de este capítulo es después del Éxodo y ellos están planificando lo que va a pasar en la tierra prometida, en la conquista. Y encontramos estas palabras. ¿Quién puede leer Éxodo 33, el verso 2? Dice, y yo enviaré delante de ti la mujer y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Entonces, podemos ver el inicio de esta guerra física. ¿Y quién está tomando la iniciativa para empezar esta guerra? ¿Son los judíos? No, es Dios. Dios dice que Él iba a enviar a un ángel ¿para qué? Para ir delante de ellos en la tierra prometida. Entonces la iniciativa es de Dios, no es de los seres humanos, no es de los judíos. Es la idea y la iniciativa de Dios. Ok, pero no solamente en estos libros, pero especialmente en el libro de Josué y Jueces, encontramos mucha violencia. A veces los judíos entraron a una ciudad y mataron a todos. Hombres, mujeres, niños, animales, todo eso. Entonces, cuando alguien nos pregunta por qué Dios es tan violento en el Antiguo Testamento, necesitamos una respuesta. No podemos ignorarlo y simplemente decir, eso es el Antiguo Testamento. Pero vivimos en los tiempos del Nuevo Testamento. ¿Por qué no podemos decir eso? Espero que piensen que no podemos decir eso, pero ¿por qué no podemos decir eso? ¿Por qué? Porque cuando decimos cosas así, que eso fue en el Antiguo Testamento y estamos en el Nuevo Testamento, lo que estamos diciendo es realmente hay varias cosas, pero primero estamos diciendo que hay dos dioses. Hay un Dios del Antiguo Testamento y hay otro Dios del Nuevo Testamento. Y realmente eso es herejía, ¿no? Hay un solo Dios con un solo plan y voluntad en una sola historia en la Biblia. Entonces tenemos que entender lo que está pasando en el Antiguo Testamento. ¿Por qué parece que Dios es tan diferente? ¿Por qué parece que Dios es tan violento en el Antiguo Testamento? No podemos sobrepasar los libros de Jueces y Josué y las historias de mucha violencia y simplemente decir, es el Dios del Antiguo Testamento. Necesitamos una defensa para mostrar que toda la Biblia tiene sentido y que tiene propósito. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en este estudio. ¿Okay? Entonces, reconociendo eso, vamos a continuar con la conquista. ¿Okay? Hay varias cosas que quisiera notar en la conquista. ¿Okay? Primero, abran sus Biblias a Deuteronomio 20.
los versículos 10 hasta 18. Dice aquí: cuando te acerques a una ciudad para atacarla, hazle primero una oferta de paz. Si acepta y abre las puertas, todos los habitantes de esa ciudad quedarán bajo tu dominio y serán tus esclavos. Pero si la ciudad rechaza la paz y entra en batalla contra ti, la sitiarás. Y cuando el Señor tu Dios le entregue en tus manos, matarás a filo de espada a todos sus hombres. Como botín podrás retener las mujeres y los niños y el ganado y todo lo demás que haya en la ciudad. También podrás comer el botín de tus enemigos que te entrega el Señor tu Dios. Así traerás a todas las ciudades lejanas que no pertenezcan a las naciones vecinas. ¿Okay? Hay una diferencia que es muy importante en este verso. Okay? La diferencia entre las naciones que están lejos y las naciones que están cercanas a Israel. Okay? La instrucción de Dios es para las naciones que están lejos. Israel podrían formar un compromiso con ellos. Okay? Pero con las naciones que estaban cercas, ¿qué tenían que hacer? Destruir esa ciudad completamente. Incluso a los niños. Tenemos que reconocer que esa es la instrucción de Dios. Y no podemos ignorar esa realidad. Pero vamos a ver que tiene sentido. ¿Okay? Entonces, ellos iban a entrar a la tierra prometida y marcar la diferencia entre las naciones cercanas y las naciones que estaban lejos de ellos. ¿Okay? Esa es la primera cosa que queremos notar. ¿Okay? La otra cosa que vamos a notar está en el libro de Levítico 11:45. Okay. En Levítico 11:45 dice: yo soy el Señor, que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. Ok, ya hemos visto que la semilla de la mujer significa que alguien está en el pacto y serpiente está fuera del pacto, pero este verso introduce algo diferente, otro detalle acerca de eso. ¿Okay? Al corazón de los dos lados en esta guerra es la santidad. ¿Okay? Está mostrándonos que la guerra, a su fundamento, a su principio, es el corazón de los seres humanos. Los que están en el pacto y buscando santidad, y los que están afuera del pacto y no están buscando la santidad. Y lo que vamos a ver un poquito más tarde en el estudio es que esta idea tiene la última importancia en esta guerra. ¿Okay? La santidad tiene todo que ver con esta guerra espiritual. Porque vamos a ver que Israel no va a obedecer a Dios, no va a buscar la santidad, ni ser santo como Dios, y va a causar muchos problemas. Entonces Dios está tratando de marcar a su pueblo por medio de la santidad. Mi pueblo van a vivir diferentemente que el resto del mundo.
La santidad va a marcar el pueblo de Dios, el ejército de Dios. ¿Ok? Entonces, otra vez está hablando de los dos lados. Y también podemos continuar en Josué 6:2. En Josué 6:2 es otro ejemplo de que Yahweh es el guerrero de esta guerra. Okay. En Josué 6 dice, entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Entonces, otra vez, Dios está delante del ejército de Israel. Él está dirigiéndolos en la guerra, en la tierra prometida. Y también podemos notar que la estrategia de Dios es muy diferente que la estrategia de cualquier ser humano. Okay. Podemos ver 3 ejemplos de esto. Por ejemplo, en Jueces 7:2. Esta es la historia de Gedeón. ¿Y qué pasó en la historia de Gedeón? ¿Alguien recuerda? ¿Gedeón tuvo poca gente o demasiada? Empezó con mucha gente, ¿no? Sí, porque Dios le dijo, el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Medián en sus manos. ¿Ok? ¿Y qué hizo Dios para elegir el ejército de Gedeón? ¿Qué fue el proceso? Primero les preguntó, Gedeón les preguntó a su gente, los que tienen temor pueden regresar a sus casas. Y ellos salieron. Y después de eso, ¿qué pasó? Después de eso fue la prueba del agua, ¿no? Los que estaban tomando el agua como perro, ellos iban a luchar, pero los que tomaron el agua en otra manera, ellos pudieron salir de la guerra. ¿Okay? Y al final, Gedeón tenía solo 300 soldados, guerreros. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque Dios quería mostrar su gloria, su poder frente de las naciones. Entonces, con demasiada gente, Dios no pudo mostrar su gloria, su poder a ellos. Pero con menos gente, con solo 300 personas, Él pudo mostrar su poder frente de ellos. Okay. También en Josué 6, la historia de Jericó. Jericó. La historia de Jericó, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo de Dios, Israel? Sí. Dieron vueltas alrededor de Jericó por 7 días, ¿no? Según una estrategia humana, no tiene mucho sentido. Pero, ¿por qué fue así? Porque otra vez Dios estaba tratando de mostrar su poder frente de los habitantes de Jericó. Okay. Y también en Josué 11:6 dice, entonces el Señor le dijo a Josué, no les tengas miedo, porque mañana a esta hora yo lo entregaré muerto a Israel todo ese ejército. Ustedes, esta parte es importante, ustedes por su parte deberán desjaretar sus caballos a incendiar sus carros de guerra. Okay. ¿Por qué eso no tiene sentido?
una ciudad, ¿qué hizo? Sí. Ajá. El ejército llevó todas las cosas de esa ciudad para usarlo en sus otras guerras, en sus otras batallas. Pero en este caso, Dios está diciendo, no, tú vas a entrar a la ciudad, pero vas a destruir todo. Okay. Los carros de guerra, los caballos, todo. ¿Para qué? Para que yo pueda mostrar mi gloria, mi poder frente de las naciones. Porque esta es mi guerra, dice Dios. Okay. ¿Hay preguntas acerca de la estrategia de Dios? Obviamente es muy diferente que la manera en que nosotros pensamos, ¿no? Sus maneras son muy diferentes. Y es importante reconocerlo en el estudio de este tema. Pero en Jeremías 25, 8 al 9, encontramos la traición que Israel hizo contra Dios. Jeremías 25 dice, por eso, así dice el Señor Todopoderoso, por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nebuchadnezzar, no puedo decir ese nombre, lo siento, rey de Babilonia. Los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas, y los destruiré por completo. Okay. Los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna desolación, afirma el Señor. Entonces, ¿qué está pasando en la guerra de Dios? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? Habían traicionado a su Dios. ¿Por qué? Porque no estaban obedeciendo la palabra del Señor. Tenemos que recordar que la santidad es lo que es importante en esta guerra. Y ahora, porque el pueblo de Dios estaban desobedeciendo, realmente estaban actuándose como la semilla del serpiente, Dios iba a mostrarles el juicio. Dios iba a castigarlos por su desobediencia. Y encontramos un ejemplo de eso en Lamentaciones 2, 4 al 5. Dice en Lamentaciones 2, como enemigo tensó el arco, lista estaba su mano derecha, como enemigo eliminó a nuestros seres queridos. Como fuego derramó su ira sobre las tiendas de la bella Sión. El Señor se porta como enemigo. Ha destruido a Israel, ha destruido todos sus palacios y derribado sus baluartes. Ha multiplicado el luto y los lamentos por la bella Judá. Entonces tenemos la pregunta, ¿Dios ha abandonado a Israel o Israel ha abandonado a Dios en esta guerra? Obviamente Israel ha abandonado a Dios en esta guerra y por eso que Dios iba a usar las otras naciones, las naciones paganas, para castigar y para juzgar a Israel en esta guerra. Y termina últimamente con la destrucción del templo de Jerusalén en 2 Crónicas 36. Esa referencia está equivocada. Debería decir 2 Crónicas 36. Es la destrucción del templo y Jerusalén. Es el acto final de Dios contra su pueblo.
contra la traición de su pueblo. Y ellos entraron al exilio y regresaron a la tierra prometida, pero como hemos estudiado en las otras clases, su retorno es muy diferente. El segundo templo es muy diferente. Okay. No tenía la majestad como el primer templo, el templo de Salomón. Entonces hay una gran diferencia. Okay. Y en el Antiguo Testamento hay otras cosas que podríamos notar. Por ejemplo, el arco del pacto durante las batallas. ¿Dónde estuvo el arco del pacto? ¿Perdón? Delante del ejército. Okay. Cuando estaba en guerra, el arco estaba frente del ejército de Dios. Pero durante los tiempos de paz, ¿dónde estuvo el arco? En el centro del campamento. Porque típicamente en un ejército, el general estuvo en la mitad, en el centro del campamento de sus soldados. Entonces el arco del pacto representaba la presencia de Dios. No solamente durante los tiempos de paz, pero también durante las batallas. Okay. También algo que podemos ver en el Antiguo Testamento es que el ignorar la guerra es pecado. Tenemos que reconocer que estamos en una guerra. No podemos fingir como si no estuviera en una guerra, que todo estaba bien. O estuviera bien, pero estamos en una guerra y encontramos un ejemplo de eso también ¿qué es la referencia? En Josué 9. En Josué 9 es la historia del compromiso entre Israel y Gabonitas. ¿Y qué pasó en esa historia? ¿Alguien recuerda? Sí, Gabonitas. Ajá. Sí, ellos se acercaron a Israel, a los líderes de Israel, y ellos fingieron como si estuviera de muy lejos de Israel, con pan antiguo, con ropa sucio, todo eso, para engañar a Israel. Y funcionó. Entonces ellos hicieron un pacto entre Israel y los Gabonitas. Y después de eso, por las generaciones, las Gabonitas realmente fue una maldición para Israel. Porque ellos eran siervos, esclavos para Israel, pero Israel no obedeció la ley de Dios. Y tenían que sufrir las consecuencias por eso. Otras cosas que encontramos es que típicamente una guerra, una batalla, empezó con un sacrificio. Okay. Un sacrificio de un animal para marcar que la batalla era para Dios, para la guerra de Dios. Y también la guerra termina con la lectura de la ley. Un ejemplo de Josué 8, 30 al 35. Okay. Entonces, ¿qué nos enseña la guerra que encontramos en el Antiguo Testamento? Creo que nos enseña que el pecado no es un juego para Dios. A veces nosotros tratamos el pecado como un juego o como una mascota que puede vivir con nosotros y podemos vivir con el pecado en nuestras vidas. Pero Dios está mostrándonos que no, tenemos que separarnos completamente del pecado. El pecado no puede vivir con la santidad. La oscuridad no puede vivir con la luz.
Son cosas completamente distintas. Y como el pueblo de Dios tenemos que marcar la diferencia. Entonces, por eso, cuando Israel entró a una ciudad para conquistarla, tenían que destruir todo. No podían dejar que ni un animal, ni un niño pudiera sobrevivir. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios reflexiona la gloria de Dios. Y como el pueblo de Dios necesitamos marcar esa diferencia. Si estamos viviendo como el mundo en nuestras vidas, no estamos marcando esa diferencia. Realmente estamos tratando de vivir en la mitad de los dos lados, en el centro de los dos lados. Pero no es posible. Dios dice que estamos con Él, con la semilla de la mujer en el pacto, buscando la santidad. O somos la semilla del serpiente, buscando nuestros propios intereses y realmente sirviendo a Satanás en nuestras vidas. Entonces, cuando alguien nos pregunta por qué Dios es tan violento en el Antiguo Testamento, es porque Él está mostrando su gloria que es suprema sobre todo, y nosotros como su pueblo tenemos que buscar la santidad. Porque somos hijos del pacto. No podemos vivir en el centro. Y también para nosotros es un motivo para el evangelismo. A veces cuando evangelizamos tratamos de tener mucho cuidado con nuestras palabras porque no queremos ofender a nadie. Y tiene sentido, obviamente tenemos que usar mucha sabiduría en el evangelismo. Pero hay una realidad que esta guerra de Dios, la búsqueda de la santidad, el pacto de Dios, es tan importante que Dios mismo iba a matar aún los niños de los paganos. Y eso debería mostrarnos que otra vez el pecado no es un juego, no es algo ligero. Pero es algo muy serio y tenemos que examinar nuestros propios corazones y tenemos que compartir la realidad del juicio de Dios con otras personas. Y a veces eso es muy difícil porque otra vez no queremos ofender a nadie, pero la realidad bíblica es que hay una guerra espiritual y todos estamos involucrados en eso. La pregunta es, ¿en qué lado estamos? ¿Hay preguntas acerca del Antiguo Testamento? En cuanto a su salvación, o sea, Dios discrimina a esas personas en el final de los tiempos, ¿cómo va a ser eso? ¿Sí o no? ¿Se pierde? Entonces la pregunta es, por ejemplo, acerca de las naciones que estuvieron conquistadas. Ajá. ¿Qué es su futuro? O sea, su eternidad, ¿dónde queda? Sí. Si creemos que Jesucristo es el único camino a tener la salvación, parece que ellos van a sufrir las consecuencias de su pecado. Porque creemos que el Antiguo Testamento nos apunta a Jesucristo. Entonces la salvación de Israel también es por Jesucristo, aunque era una sombra en el Antiguo Testamento. Pero para las naciones paganas que no creían en Dios, en Yahweh, en el pacto, tenemos que decir que ellos van a ir al infierno. Y realmente no hay otra opción si creemos que Jesucristo es el único camino. Si creemos que Dios va a salvarlos, tenemos que decir que realmente hay dos caminos. Hay un camino por medio de Jesucristo y hay otro camino que no conozco. ¿Me entienden? Yeah. Y también están en ese grupo los niños, también van a ser condenados. Los niños, porque había niños. Los niños en las naciones. Sí, porque tenemos que recordar que somos pecadores desde nuestro nacimiento. Entonces, aun cuando yo tuve niños de 6 meses,
ellos eran pecadores y ellos necesitaban la gracia del Señor y el sacrificio de Jesucristo. Y aparte de Jesucristo, no hay salvación. Porque creemos que por medio de Adán y Eva en el jardín, ellos eran nuestros representantes y por eso sufrimos de las consecuencias del pecado actual, pecado original. Okay. Porque creemos que hay dos tipos de pecado, ¿no? Hay pecado original por Adán y Eva en la caída, pero hay pecado actual que nosotros cometemos y somos culpables de los dos. Y la única manera para recibir la salvación es por medio de Jesucristo. Cierto para nosotros y era cierto para las naciones en el Antiguo Testamento también. Pero solo se irían al... Dios los predestinó, ya estaban predestinados a algunos. Exactamente. Es como hemos escuchado en la clase de Rodney, ¿no? Que Dios predestinó a todos los que iban a ser salvos antes de la fundación del mundo, de los tiempos. Okay. Yeah. Obviamente es un tema muy, muy delicado, pero es la realidad bíblica que encontramos en la palabra. Y no podemos añadir nuestras propias cosas porque nos sentimos en esta manera o nos sentimos en otra manera, pero es la palabra de Dios. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, o sea, lo que entiendo es que en el Antiguo Testamento los niños que fueron asesinados eran niños de nacimiento, o sea, 6 meses, 1 año, por la conciencia. Y actualmente los niños igual. Sí, el detalle es que realmente hemos añadido una doctrina a las escrituras que no existe. Y la idea es una idea de contabilidad o una idea de responsabilidad o algo así. Pero la palabra no nos da una doctrina que dice eso. Simplemente la Biblia nos dice que desde el nacimiento somos pecadores. Desde el nacimiento necesitamos el perdón de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Entonces, la realidad es que sí, aunque tienes 5 minutos en este mundo o 50 años, nuestra salvación es por Jesucristo, en cualquier caso. Y es por eso que tenemos que reconocer que la guerra espiritual es algo muy serio. Y nos aplica a nosotros hoy día también, y es por eso que podemos ver el significado y la importancia del evangelismo. Porque sí, hay niños de 6 meses, hay hombres y mujeres de 70 años que están muriéndose sin la salvación, sin haber escuchado de Dios. Entonces, cuando examinamos este tema, es un motivo para nosotros para evangelizar. Los que son predestinados, así no les prediquemos igual que Dios los escogió. Es una conversación muy larga, pero la idea básica es que hay la predestinación de Dios, la elección de Dios para las personas elegidas. Pero Dios usa medios para aplicar la elección, la salvación a las personas. ¿Ok? Y ese medio son otros cristianos. ¿Ok? Entonces sí existe la elección y Dios ha elegido a las personas que son predestinadas o elegidas, pero usa medios para alcanzarlos. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros como cristianos tenemos la necesidad de evangelizar y predicar las buenas nuevas.
Tenemos que reconocer que es algo urgente para nosotros. Es bueno estudiar en un seminario así, pero si no estamos aplicando lo que estamos estudiando al evangelismo en nuestras iglesias, no vale nada. Entonces, la guerra en el Antiguo Testamento y el Nuevo nos muestra esa idea. Okay. Tenemos una pregunta virtual y tenemos que continuar después de eso. Lo siento. La pregunta dice, hermanos, los bebés recién nacidos que mueren, ¿hacia dónde van? Sí, es básicamente lo que hemos tratado. La idea es que un bebé es elegido por Dios o no es elegido. Y nosotros no sabemos. Tenemos la responsabilidad de predicar y evangelizar a todos. Y es el trabajo de Dios y el Espíritu Santo para coordinar todos los detalles acerca de su elección. No tenemos control sobre la elección de Dios, pero tenemos que ser fieles en ese llamado de evangelizar. Yeah. Un ejemplo que una vez estábamos conversando en una clase y yo le decía, porque ustedes vean unas cobras pequeñas, ustedes piensan que son menos malas porque son pequeñas, o van a ser menos venenosas porque son pequeñas. Indiscutiblemente, más bien sería mejor matarlas mientras que están chiquitas. No, ellas son inocentes, ellas todavía no pueden inyectarme veneno, no, ¿verdad? Entonces, simple y llanamente lo que pasa es que en nuestra cabeza existe la idea de que los niños nacen buenos. Ese es el primer error que tenemos, el primer tropiezo. Y si verdaderamente los niños, o sea, se salvaran solamente por ser niños, entonces nuestra mejor manera o los mayores evangelistas del mundo serían todas las madres que están abortando hijos hoy en día. Exactamente. Y eso sería un absurdo. Sí. Entonces, no necesariamente, o sea, el que Dios escoja o no escoja a niños simplemente no depende de nosotros. O sea, y nosotros no deberíamos meternos en esa área porque no somos Dios para escogerlo. Y no lo sabemos y solamente Dios va a ser el único que pueda tomar esa decisión. Sí. Para repetir el comentario, el hermano está diciendo que tenemos la tendencia de tener grados de pecado. Por ejemplo, un bebé de 2 meses no tiene pecado como adulto. Pero según las Escrituras, eso no es una diferencia bíblica. Okay. Todos somos pecadores por Adán y Eva y por nuestro propio pecado. Okay. Entonces necesitamos la salvación de Dios. Y también ha mencionado que si fuera así, que un bebé no tiene pecado, realmente lo mejor sería el aborto. ¿Por qué? Porque sabemos que un bebé iría directamente a los cielos. Pero no es así. Es por la elección de Dios. Por su buena voluntad, y tenemos que reconocer que su voluntad es mejor que nuestra. Hermano, entonces en Miqueas 4:11 dice que Dios tiene misericordia del que no distingue su mano de la derecha, de la izquierda. ¿Sí? ¿Serían los niños? Sí, no estamos diciendo que todos los bebés van a ir a los cielos. Al infierno. Lo que estamos diciendo es que un bebé, como un adulto, depende de la elección de Dios. Okay. En los términos más básicos, eso es lo que estamos diciendo. Entonces hemos recibido una pregunta virtual que dice, entendemos el punto, pero ¿cómo se le predicaría a un bebé? Es una buena pregunta. Tenemos que empezar las devocionales con nuestros niños de una edad muy temprana. Pero otra vez la idea es que un bebé, también un adulto, depende de la elección de Dios. Okay. Y para mí son buenas nuevas. Porque si yo tuviera que decidir a seguir a Jesucristo, yo voy a fallar. Porque mi tendencia, mi pecado, es buscar mis propios intereses. Pero gracias a Dios, gloria a Dios, me ha dado un nuevo corazón, según su voluntad perfecta. Okay. Necesito seguir. Entonces, si los otros profesores pueden responder a las preguntas virtuales, sería bueno.
Bueno, entonces vamos a continuar con este tema de la guerra. En Lucas 7, 20-23. Y creo que esa referencia nos... ya, eso es. Ok. En Lucas 7 leemos esto. Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. ¿Okay? Entonces, lo que encontramos en Lucas es la pregunta de los fariseos, de los saduceos en el Nuevo Testamento. Ellos estaban esperando a un Mesías particular, según sus propias ideas y deseos. ¿Okay? Pero cuando Jesús vino al mundo, a la tierra, Él destruyó completamente todas las ideas de los líderes en la iglesia, de los judíos. Entonces, todos ellos estaban pensando, esperábamos un Mesías, pero este hombre ha venido y está sanando a los enfermos y predicando las buenas nuevas, pero esperábamos un guerrero que iba a conquistar todo el mundo, que iba a liberar a Israel. Entonces ellos tenían otras expectaciones acerca de Jesucristo. Entonces la forma que Jesucristo vino fue muy diferente, fue una sorpresa para ellos. Pero no solamente su nacimiento y su vida, pero también, ¿qué pasó acá? Pero también su manera de ganar la guerra en la cruz. ¿Cómo es posible que el guerrero, el Mesías, iba a ganar la guerra por morir en la cruz? Otra vez es completamente al contrario de lo que nosotros pensaríamos, ¿no? Como en el Antiguo Testamento, es así en el Nuevo Testamento. Que Dios conquistó a su enemigo por medio de una muerte en la cruz, un sacrificio en la cruz. Y es por eso que en Juan 19 Jesús dice que todo está cumplido. ¿Por qué? Porque Él ha ganado la guerra. ¿Okay? Encontramos una transformación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver una guerra espiritual que representaba la guerra interna, la guerra espiritual. Pero cuando Jesús vino, Él destruyó la superficie de esa guerra para mostrarnos que realmente es una guerra espiritual, es una guerra de santidad. ¿Ok? Entonces, por eso fue una sorpresa para los líderes de los judíos, pero también para los griegos, y también debería ser una sorpresa para nosotros también, de que Jesús conquistó el enemigo por medio de un sacrificio en la cruz. En el libro de Hechos podemos ver que esa guerra espiritual continúa en la dominación mundial. Entonces Dios no solamente quería conquistar la tierra prometida en el Medio Oeste, pero también Él quería dominar todo el mundo.
Y en el libro de Hechos encontramos el desarrollo de eso. Y en Efesios 6:12 encontramos en palabras muy claras, en términos muy claros, que la guerra es algo espiritual. ¿Qué dice Efesios 6:12? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones. Entonces estamos en una guerra espiritual también. Pero no estamos luchando físicamente contra los paganos, contra otras naciones. Pero es una guerra espiritual afuera de nosotros, en el mundo, pero también dentro de nosotros. Santiago 4 dice que la guerra espiritual dentro de nosotros son los deseos que están luchándose dentro de nosotros, en nuestros corazones. Entonces es una guerra afuera de nosotros y dentro de nosotros. ¿Ok? Y para terminar esta parte de Apocalipsis 19, 11 al 16. Esta es la visión de Juan. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Okay. Entonces encontramos la violencia de Dios en el Antiguo Testamento, pero también ese tipo de violencia va a pasar otra vez en el futuro. En la segunda venida de Jesucristo, Él no va a venir como un bebé en Belén, pero va a venir con poder, con juicio. Y va a ser algo muy violento realmente. Y tenemos que recordar eso otra vez en el evangelismo, en nuestro trabajo en la iglesia, que hay almas que no han escuchado las buenas nuevas, que no han escuchado la palabra del Señor. Okay. Bueno, ¿hay preguntas acerca de ese tema? Ok, yo voy a tratar de hacer la segunda parte en 5 minutos. Vamos a ver. Yeah. Ok. Hay un nuevo miembro en la iglesia y recién se convirtió. Él está tratando de leer toda la Biblia, pero ha llegado a Números 21, 4 al 9 y está confundido. Te dice que parece como brujería o idolatría. ¿Cómo le explicarías este pasaje? Entonces, abran sus Biblias a Números 21, 4 al 9. ¿Alguien puede leer este pasaje? 4 al 9. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gracias, hermano. Ok, esa es la historia de Números 21, es la historia del serpiente de bronce. Entonces, puede ser difícil entender lo que está pasando en este pasaje, porque parece fuera de contexto, fuera del sentido del libro de Números, pero realmente es una historia muy importante acerca de la teología bíblica. Okay. Primero tenemos que reconocer que ellos tienen que levantar el serpiente. Cuando pensamos en un serpiente, ¿de qué pensamos? Pecado. Pecado. Primero en Génesis 3, ¿no? Satanás era un serpiente, ¿no? También en Apocalipsis, fuera de orden, pero también en Apocalipsis, Satanás es un serpiente, ¿no? Entonces, típicamente el serpiente representa el pecado. Okay, esa es la primera cosa. Es serpiente, bíblicamente representa el pecado. Okay. Pero, ¿dónde en el Nuevo Testamento se menciona este pasaje de Números 21? Juan 3:15. Sí. Juan 3, empezando en el verso 14 hasta el verso 15. Ajá. ¿Alguien puede leer este pasaje para nosotros? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. Entonces, en este pasaje parece que Juan está diciendo que el serpiente representa ¿quién? Jesús. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con estas observaciones? El serpiente representa el pecado y en el Nuevo Testamento el serpiente representa a Jesús, y en el Antiguo Testamento Israel tenía que mirar hasta el serpiente para ser salvos. ¿Cómo podemos juntar esas ideas? ¿Alguien tiene una idea? Fue cargando el pecado, era la salvación. Exactamente, tenemos dos referencias de eso. Primero en 2 Corintios 5:21. Dice, aunque no cometió pecado alguno, hablando de Jesús, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Hay otra referencia en Romanos 8, verso 2, creo. Pero es casi igual. Está diciendo que aunque Jesús fue inocente, sin pecado, aunque fue perfecto en su vida, Él asumió el pecado y recibió el castigo que nosotros merecemos en la cruz. Entonces, lo que Juan estaba diciendo acerca de Números es que Jesús asumió nuestro pecado en la cruz. Fue como el serpiente.
Okay. Es por eso que la historia en Números 21 fue una sombra de Jesucristo. Entonces, Números 21 no está diciendo que tenemos que ver a Satanás para ser salvos. Tampoco no está diciendo que Jesús es pecado literalmente. Está diciendo que Jesús llevó nuestro pecado sobre sus hombros en la cruz para salvarnos. Y por eso tenemos que ver a Jesús para ser salvos. Okay. ¿Pueden entender la conexión? Yo quería más tiempo para explicarlo, pero esa es la idea. La cita es Romanos 8:3. 8:3, ya. ¿Quién puedes leer? Creando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Sí, exactamente. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ya. Sí, Romanos 8:3 y 2 Corintios 5:21 son casi iguales. Pero esa es la idea. Que Números es una sombra de Jesucristo, lo que iba a hacer en el Nuevo Testamento. Y la otra conexión es que desafortunadamente Israel, por una falta de fe, no podía ver esa conexión, y es por eso que lo hizo un ídolo, esa serpiente, ¿no? En 2 Reyes 18:4 dice, quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Aserá. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Entonces, un símbolo de gracia, una sombra de Jesucristo, Israel usó como un ídolo, con otro nombre también. Okay. Entonces, podemos ver que es el Nuevo Testamento, es la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo que nos muestra la realidad del Antiguo Testamento y lo que Dios estaba mostrándonos por medio del Antiguo Testamento. Okay. ¿Hay preguntas acerca de esas ideas? Las conexiones que hemos hecho. Entonces, durante la Semana Sana, Números 21 es un buen pasaje para predicar, en mi opinión. Porque podemos ver la cruz claramente en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Muy bien, yo quería tratar otro tema, pero no tenemos tiempo esta noche. Quizás puedo escribir un resumen para enviarlos, pero ¿hay preguntas acerca del curso? ¿Otros comentarios o algo así? En su curso de usted, el manual habla de tipos y antitipos. ¿Puede explicar un poquito? Sí, Números 21 es un buen ejemplo. Entonces, ignoren todo eso. Entonces, el serpiente de bronce sería un tipo. Otra palabra que podríamos usar es sombra. Por ejemplo, mi sombra que está aquí no es algo real, pero representa mi presencia. ¿Quién soy yo? ¿No? Entonces, Jesús sería el antitipo. En otras palabras, es la realidad o la cosa real. Okay. Parece al contrario, pero el tipo es la sombra y el antitipo es la cosa real. Okay. Esos son términos muy básicos. ¿Pero tiene sentido? Yeah. Okay.
Muy bien. ¿Hay otras preguntas? Ok. Espero que por estudiar los temas del reino de Dios, el pacto y el enfoque de Jesucristo y esos temas también, espero que haya cambiado su manera de ver la palabra de Dios, que tiene un solo propósito y una sola historia, y por eso podemos examinar varios temas a través de la Biblia, pero también puede ayudarnos a estudiar pasajes específicos en su propio contexto. Okay. Y en eso podemos dejar que la Biblia misma tenga control de nuestro estudio, de nuestro exégesis. Okay.